Hola a todos mis amores y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo chismecito jugoso, porque hoy tenemos algo que contaros que me tiene emocionadísima. Como ya habréis visto en el título, hoy vamos a hablar de un cambio radical en mi vida, un giro de 180 grados que sinceramente no me esperaba para nada. Y sí, ese giro tiene nombre y apellidos, y os lo voy a desvelar en este vídeo. Pero antes de empezar con todo el salseo, recordad suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, por favor. No os perdáis ni un solo vídeo, activad la campanita para que os notifique cuando subo contenido nuevo y así estéis al tanto de todo lo que comparto con vosotros. Venga, dadle al botoncito que no cuesta nada y me hacéis muy feliz. Ahora sí, con todos vosotros, el secreto mejor guardado de los últimos meses. Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Como sabéis, mi vida siempre ha estado bastante expuesta, entre rodajes, eventos, la vida en redes sociales. Pero siempre he intentado mantener ciertas cosas en privado, especialmente aquellas que son más importantes y personales. Y esta historia que os voy a contar entra dentro de esa categoría. Es una historia que ha estado madurando a fuego lento, cocinándose en el silencio de mi corazón, y ahora, finalmente, me siento lista para compartirla con vosotros. Durante mucho tiempo me he sentido, no sé cómo describirlo, como si faltara algo. Sí, tenía éxito profesional, una familia maravillosa, amigos increíbles, pero había un vacío, una sensación de que no estaba viviendo mi vida al máximo, de que me estaba perdiendo algo importante. Era como si estuviera siguiendo un camino preestablecido, el que se esperaba de mí, en lugar de forjar mi propio destino. Es esa sensación que creo que a muchos nos pasa, ¿sabes? Esa vocecita interna que te dice, hay algo más, puedes ser más, debes ser más feliz. Y yo, durante mucho tiempo, la ignoré. Pero la vida es sabia, ¿verdad? Y a veces te da un empujoncito, te pone en situaciones que te obligan a replantearte todo. Yo estaba en ese punto, en el que sentía que la rutina me ahogaba, que los compromisos sociales se convertían en una carga, que hasta las sonrisas se sentían forzadas. Necesitaba un cambio, un respiro, una bocanada de aire fresco. Y sin saberlo, el universo estaba conspirando para dármelo. Y entonces apareció él. No voy a decir su nombre todavía, quiero crear un poquito de suspense, guiño, guiño, pero sí os puedo contar cómo nos conocimos. Fue completamente inesperado, de esas cosas que solo pasan en las películas. Yo estaba, dejadme recordar, estaba en un evento benéfico, de esos que suelen ser bastante formales y aburridos, la verdad. Una de esas galas donde tienes que lucir un vestido espectacular, sonreír a todo el mundo y hablar de temas trascendentales mientras intentas que no se te caiga la copa de champán. Estaba ahí posando para las fotos, sonriendo a la gente, intentando parecer lo más simpática posible, pero por dentro estaba deseando que terminara para irme a casa a ponerme el pijama y ver una peli. De esas películas románticas que te hacen suspirar, irónico, ¿verdad? El evento era en un salón inmenso, lleno de gente importante, de flashes y de música suave que pretendía ser elegante pero que solo conseguía adormecerte. Yo estaba hablando con un inversor, intentando no bostezar mientras él me explicaba las últimas tendencias del mercado inmobiliario. Vamos, un planazo. Y para colmo el vestido me apretaba y los tacones me estaban matando. Estaba a punto de pedirle a mi representante que me sacara de allí con cualquier excusa. Y de repente lo vi. Estaba al otro lado de la sala, hablando con alguien, pero mi mirada se fijó en él. No sé qué fue, quizás fue su sonrisa, quizás fue la forma en que gesticulaba al hablar, quizás fue la luz que parecía rodearlo, pero sentí una conexión instantánea. Era como si el tiempo se hubiera detenido y solo existiéramos él y yo. Su mirada era diferente, como si viera a través de mí, como si supiera lo que estaba pensando y sintiendo. Y lo más curioso es que no era el típico hombre que me atrae físicamente, no era el modelo musculoso ni el ejecutivo con traje caro. Era algo más, algo que iba más allá de la apariencia. Sí, lo sé, suena súper cliché como sacado de una novela romántica barata, pero os juro que así fue. Es como cuando ves a alguien por primera vez y sientes que ya lo conoces, que hay una conexión profunda que no se puede explicar con palabras. Y eso fue lo que sentí yo en ese momento. Un flechazo, un chispazo, una descarga eléctrica. Lo que quieras llamarlo. Después de un rato nuestras miradas se cruzaron y él me sonrió. Y ahí fue cuando supe que tenía que hablar con él,
que no podía dejar pasar esa oportunidad. Era una de esas decisiones impulsivas que sabes que pueden cambiar tu vida para siempre. Así que respiré hondo, me armé de valor y me acerqué a él. Dejé al inversor con la palabra en la boca a lo siento, pero era urgente y me lancé a la aventura. La conversación fluyó de manera natural, como si nos conociéramos de toda la vida. Hablamos de todo y de nada, de nuestros gustos, de nuestras pasiones, de nuestros sueños. Descubrí que teníamos muchísimas cosas en común, una forma de ver la vida muy parecida y un sentido del humor muy compatible. Me reí como no lo hacía desde hacía mucho tiempo. Una risa genuina, de esas que te salen del alma y te hacen olvidar todos los problemas. Hablamos de libros, de películas, de viajes, de música. Descubrí que era un apasionado de la fotografía, que le encantaba viajar por el mundo capturando momentos únicos. Me contó historias increíbles de lugares remotos, de culturas fascinantes, de personas inspiradoras. Y yo le conté mis experiencias en el mundo del espectáculo, mis alegrías, mis frustraciones, mis miedos. Nos abrimos el uno al otro sin juzgarnos, sin máscaras, sin pretensiones. Esa noche supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Sentí una esperanza renovada, una energía que no sentía desde hacía mucho tiempo. Era como si hubiera encontrado la pieza que faltaba en mi rompecabezas, la llave que abría la puerta a una nueva etapa de mi vida. Y así fue. A partir de ese encuentro empezamos a pasar mucho tiempo juntos. Salíamos a cenar, íbamos al cine, dábamos paseos por la playa, hablábamos durante horas. Me di cuenta de que él era diferente a todas las personas que había conocido antes. Era auténtico, honesto, genuino, y me hacía sentir como si fuera la persona más importante del mundo. No me juzgaba por mi fama, por mi dinero, por mi pasado. Me veía como la persona que era, con mis virtudes y mis defectos. Me apoyaba en todo, me animaba a perseguir mis sueños, me hacía reír cuando estaba triste, me escuchaba cuando necesitaba desahogarme. En resumen, era todo lo que había estado buscando en una pareja, y mucho más. Era mi confidente, mi compañero, mi amigo, mi amante. Era todo lo que necesitaba y no sabía que quería. Y fue a través de él que empecé a ver la vida de una manera diferente. Me animó a salir de mi zona de confort, a probar cosas nuevas, a arriesgarme, a ser yo misma sin importar lo que pensaran los demás. Me enseñó a disfrutar del presente, a valorar las pequeñas cosas, a ser agradecida por lo que tengo. Empezamos a hacer cosas que nunca antes había hecho. Fuimos a escalar montañas, a navegar en velero, a acampar en el desierto. Probé comidas exóticas, aprendí a bailar salsa, me atreví a cantar karaoke. Me sentía viva, libre, feliz. Era como si hubiera despertado de un largo sueño y estuviera descubriendo el mundo por primera vez. Gracias a él, me di cuenta de que no tenía que seguir el camino preestablecido que se esperaba de mí, que podía crear mi propio destino, que podía ser feliz a mi manera. Me dio la fuerza y la confianza para tomar decisiones importantes, para priorizar mis necesidades y deseos, para vivir la vida que realmente quería vivir. Dejé de preocuparme por lo que pensaban los demás, dejé de intentar complacer a todo el mundo, dejé de vivir para el trabajo. Empecé a vivir para mí, para mi felicidad, para mi bienestar. Y ahora, después de todo este tiempo, puedo decir con total sinceridad que mi vida ha dado un giro increíble gracias a él. Me ha hecho una persona más feliz, más completa, más auténtica. Me ha enseñado a amar de verdad, a confiar en mí misma, a vivir el presente. Me ha demostrado que el amor verdadero existe, que la felicidad está al alcance de todos y que nunca es tarde para empezar de nuevo. Y ahora, después de toda esta introducción, os voy a revelar su nombre. Se llama, bueno, en realidad, creo que prefiero mantenerlo en privado por ahora. Ya sabéis cómo es la prensa, y prefiero proteger nuestra relación de la mejor manera posible. Lo que sí os puedo decir es que estoy muy feliz, que me siento muy afortunada de tenerlo en mi vida y que estoy deseando ver qué nos depara el futuro juntos. Quizás en un futuro os lo presente oficialmente, pero por ahora, prefiero mantener nuestra intimidad a salvo. Así que sí, mis amores, ese es el secreto que os quería compartir hoy. Un cambio radical en mi vida gracias a una persona muy especial que me ha hecho ver el mundo de una manera diferente. Espero que os haya gustado esta pequeña confesión, que os haya inspirado a seguir vuestros sueños y a no conformaros con menos de lo que merecéis. Que os haya recordado que el amor puede llegar cuando menos lo esperas y que nunca es tarde para reinventarse.
Y ahora, para resumir un poquito todo lo que os he contado hoy, básicamente quería compartir con vosotros cómo mi vida ha cambiado para bien gracias a una persona maravillosa que ha entrado en ella. He aprendido a ser más feliz, más auténtica y a vivir el presente gracias a su apoyo y amor. He descubierto que la vida es mucho más que trabajo y fama, que lo importante es disfrutar de cada momento y rodearte de personas que te quieren de verdad. Quería agradeceros de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final, por estar siempre ahí apoyándome y por formar parte de esta gran familia virtual. Sois los mejores, de verdad. Vuestro apoyo incondicional significa mucho para mí y me da la fuerza para seguir adelante. Y ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Os ha gustado el vídeo? ¿Os habéis sentido identificados con mi historia? ¿Tenéis alguna experiencia similar que queráis compartir conmigo? Dejadme vuestros comentarios abajo, que me encanta leerlos y responderos. Me interesa mucho saber qué pensáis y cómo os sentís. Y por último, pero no menos importante, recordad darle un buen like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares para que también se enteren de mi secreto y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho para no perderos ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Os quiero mucho. Un beso enorme. Y recordad, nunca dejéis de soñar. Besitos.